Esto ya pasó, y si no lo ves, te va a volver a pasar a ti. Alemania, 1923. Personas empujando carretillas llenas de dinero para comprar pan. Argentina, una y otra vez. Años de trabajo desapareciendo en cuestión de meses. Zimbabue, billetes de trillones, que no alcanzaban ni para una comida. 3 países distintos, 3 momentos distintos, pero exactamente el mismo resultado. Ahora aquí está lo que casi nadie entiende. La mayoría de las personas cree que en una crisis así el dinero desaparece, que la riqueza se destruye, que todos pierden, pero eso no es verdad. El dinero no desaparece, cambia de manos, y mientras millones de personas ven cómo sus ahorros pierden valor cada día, hay un grupo mucho más pequeño que está haciendo exactamente lo contrario. Están comprando, están posicionándose y están multiplicando su riqueza en silencio. La pregunta es, ¿qué están viendo que el resto no? Porque esto no es historia, es un patrón que se repite una y otra vez, y que hoy está empezando a formarse otra vez frente a ti, aunque no lo notes. En este video vas a entender exactamente qué ocurrió en Weimar, Argentina y Zimbabue, pero más importante que eso, vas a ver la lógica invisible que conecta los 3 casos. Y cuando lo veas, algo cambia, porque dejas de ver las crisis como caos y empiezas a verlas como un sistema donde la mayoría pierde y una minoría se posiciona para ganar. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas este patrón, no solo vas a ver el dinero diferente, vas a empezar a ver oportunidades donde antes solo veías miedo, y eso lo cambia absolutamente todo. Ahora que viste el patrón, hay algo más profundo que tienes que entender, porque lo que ocurrió en estos países no fue un accidente, no fue mala suerte, y tampoco fue algo aislado, fue el resultado directo de cómo funciona el dinero moderno. Hoy, prácticamente todo el dinero que usas no tiene respaldo físico, no es oro, no es algo tangible, es confianza, confianza en que ese billete mantiene su valor, confianza en que el sistema va a seguir funcionando, confianza en que mañana podrás comprar lo mismo que hoy, y ahí está el problema, porque cuando esa confianza se rompe, todo cambia. Los gobiernos imprimen más dinero para solucionar crisis, para estimular la economía, para cubrir deudas, pero lo que realmente hacen es diluir el valor del dinero existente. Es como si cada vez que imprimen más, tu parte del sistema se hiciera más pequeña, aunque tengas la misma cantidad en tu cuenta, y al principio nadie lo nota. Los precios suben lentamente, todo parece controlado, incluso parece normal, pero llega un punto donde algo se rompe. Las personas empiezan a darse cuenta, empiezan a perder confianza, empiezan a gastar más rápido de lo que ganan. Y ahí es donde el sistema entra en una espiral. Más impresión, más inflación, menos confianza, hasta que el dinero deja de cumplir su función principal, almacenar valor. Y cuando eso ocurre, el juego cambia por completo, porque el dinero ya no es dinero, se convierte en algo que tienes que deshacerte lo más rápido posible, y en ese momento ocurre la transferencia. Los que siguen confiando en la moneda pierden, los que entienden lo que está pasando se mueven, salen del dinero, entran en activos. Y ahí es donde empieza la diferencia real, porque mientras unos intentan salvar lo que tienen, otros están usando ese mismo sistema roto para posicionarse, y si no entiendes este mecanismo, vas a repetir exactamente el mismo error que millones de personas han cometido antes que tú. Y lo peor es que ni siquiera vas a darte cuenta de que está ocurriendo, hasta que ya sea demasiado tarde. Alemania, 1923. Todo empieza como empieza siempre. Un gobierno con problemas, deudas creciendo, presión social aumentando, y una solución que parece fácil, pero que cambia todo. Imprimir dinero. Al principio funciona. Hay más dinero circulando, la economía parece moverse, la gente respira, pero debajo de la superficie algo se está rompiendo, porque ese dinero nuevo no representa más riqueza, no representa más producción, no representa más valor. Solo representa más billetes persiguiendo lo mismo, y entonces empiezan los primeros síntomas. Los precios suben, pero no demasiado, lo suficiente como para ignorarlo. La mayoría no hace nada, siguen confiando, siguen ahorrando, siguen jugando con las reglas de siempre, pero el sistema ya cambió, y luego acelera. Los precios empiezan a subir cada semana, luego cada día, luego cada hora. El dinero pierde valor más rápido de lo que la gente puede reaccionar. Las personas reciben su salario y corren a gastarlo inmediatamente, porque saben que mañana va a valer menos. Y aquí es donde ocurre algo brutal. El dinero deja de ser un activo y se convierte en un problema, algo que tienes que deshacerte lo antes posible. Las historias son reales, personas usando billetes como combustible, niños jugando con fajos de dinero como si fueran juguetes, trabajadores cobrando 2 veces al día para no perder poder adquisitivo. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es lo que pasó en silencio. Mientras la mayoría veía su vida destruirse, una minoría estaba comprando empresas, comprando tierras, comprando activos reales a precios ridículamente bajos, porque entendían algo que el resto no, que el problema no era la economía, era la moneda,
Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque dejas de medir riqueza en dinero y empiezas a medirla en activos. Y ahí es donde ocurre la verdadera transferencia. Los que se quedaron en efectivo perdieron todo. Los que se movieron a activos multiplicaron su riqueza. No porque fueran más inteligentes, sino porque entendieron el juego antes que los demás. Y lo más peligroso de todo es que este patrón no es exclusivo de Alemania. Se repite una y otra vez, en diferentes países, en diferentes momentos, pero con exactamente la misma lógica. Y eso nos lleva al siguiente caso, uno que probablemente está mucho más cerca de lo que crees y mucho más actual de lo que imaginas hoy. Argentina. Aquí es donde el patrón deja de ser historia y se convierte en algo incómodamente real, porque a diferencia de Weimar, esto no fue un evento puntual, fue un ciclo, una y otra vez, década tras década, inflación, devaluación, reinicio y cada vez la misma historia. Personas trabajando durante años, viendo cómo su dinero pierde valor lentamente, no en días, no en horas, sino de forma constante, lo suficiente como para que la mayoría se acostumbre. Y ese es el verdadero peligro. Porque cuando la destrucción es lenta, no genera pánico inmediato, genera adaptación. Las personas empiezan a normalizarlo, empiezan a pensar que es parte del sistema, que así funciona la economía, que no hay nada que hacer. Pero mientras eso ocurre, hay otro grupo jugando un juego completamente distinto. Un grupo que ya no piensa en pesos, piensa en dólares, en activos, en cualquier cosa que no dependa de la moneda local. Y aquí es donde el patrón se vuelve evidente. Los que se quedan en la moneda pierden poder adquisitivo cada año. Los que salen lo preservan o incluso lo multiplican. Pero hay algo aún más interesante, porque en Argentina el sistema no colapsa completamente. Se mantiene roto. Funciona, pero mal. Sigue existiendo, pero perdiendo valor constantemente. Y eso crea una ilusión peligrosa, la ilusión de estabilidad. Porque como no hay un colapso total, la mayoría nunca actúa, nunca cambia su estrategia, nunca cuestiona el sistema, simplemente se adapta, mientras pierde. Pero los que entienden lo que está pasando hacen lo contrario. Se anticipan, saben que la moneda va a perder valor, saben que la inflación va a continuar, saben que el ciclo se va a repetir, y actúan antes. Compran activos, protegen su capital, se posicionan fuera del sistema que se está deteriorando, y eso crea una brecha, una diferencia cada vez más grande entre dos grupos, los que entienden el juego y los que lo sufren. Y lo más inquietante de todo es que este modelo no es una excepción, es una versión más lenta del mismo proceso que viste en Weimar, una advertencia constante, un recordatorio constante de lo que pasa cuando un sistema monetario pierde disciplina. Y ahora viene el caso más extremo de todos, donde este mismo proceso no solo se acelera, se rompe por completo. Zimbabue. Aquí es donde el patrón deja de ser peligroso y se vuelve absurdo, porque si Alemania fue rápido y Argentina fue lento, Zimbabue fue extremo. El sistema no se deterioró, colapsó. El gobierno empezó a imprimir dinero a un ritmo completamente fuera de control. Miles, millones, billones, luego trillones, billetes de 100 trillones de dólares. Y aún así no alcanzaban para nada. Los precios no subían por semana, ni por día, subían por hora, literalmente. Las personas iban al supermercado, y cuando llegaban a la caja, el precio ya había cambiado. El dinero perdió tanto valor que dejó de funcionar por completo. Y cuando eso ocurre, algo cambia radicalmente. La gente deja de usar la moneda, no porque quiera, porque no tiene sentido. Empiezan a intercambiar bienes, a usar otras monedas, a aceptar cualquier cosa que conserve valor, dólares, oro, comida, lo que sea, porque en ese punto el dinero local ya no es dinero, es papel. Pero aquí está lo más importante. Incluso en ese nivel de caos, el patrón sigue siendo el mismo. Mientras la mayoría queda atrapada, tratando de sobrevivir día a día, hay una minoría que entiende exactamente lo que está pasando, y actúa, se mueve rápido, sale del sistema antes que los demás, acumula activos reales, y cuando todo termina, están en una posición completamente diferente, porque mientras unos perdieron todo, otros preservaron, e incluso aumentaron su riqueza, no porque el sistema fuera justo, sino porque entendieron cómo funcionaba antes de que colapsara, y eso revela algo incómodo. El sistema puede romperse por completo, la moneda puede desaparecer, pero el patrón no cambia, siempre hay transferencia, siempre hay dos grupos, los que reaccionan tarde y los que actúan antes. Y ahora que viste el caso más extremo, es imposible ignorarlo, porque ya no es teoría, es una advertencia clara. Y cuando comparas estos tres casos, empiezas a ver algo mucho más grande, algo que conecta todo y que la mayoría nunca llega a entender del todo. Ahora junta todo, tres países, tres velocidades, pero un solo patrón. Primero, se imprime dinero, luego el valor se diluye, después la confianza se rompe, y finalmente ocurre la transferencia, siempre igual. Weimar fue rápido, Argentina fue lento, Zimbabue fue extremo,
Pero la lógica nunca cambió. El dinero pierde valor y los activos lo absorben. Los que se quedan en la moneda ven cómo su poder adquisitivo desaparece. Los que entienden el sistema se mueven antes. Y aquí está la clave. No se trata del país, no se trata del momento, se trata del comportamiento, porque el sistema siempre deja señales. Impresión de dinero, aumento de deuda, inflación creciente, y la mayoría las ignora, las minimiza, las justifica, las normaliza. Pero los que entienden el patrón actúan. No esperan confirmación, no esperan el colapso, se posicionan antes. Y esa es la diferencia. No es suerte, no es inteligencia superior, es ver lo que otros no quieren ver y actuar cuando todavía parece temprano, porque cuando todos lo ven, ya es tarde. Y ahí es donde la riqueza ya cambió de manos, sin que la mayoría lo note nunca. Entonces la pregunta cambia, ya no es qué pasa en una crisis. ¿Qué hacen diferente los que ganan? Porque si miras los tres casos, el patrón es claro. No confían en la moneda. Ese es el primer movimiento. Entienden que el dinero pierde valor y no esperan a que eso sea evidente. Se mueven antes. Lo segundo, compran activos. No cualquier cosa. Activos que conservan valor. Activos que generan ingresos. Activos que sobreviven al sistema. Mientras otros venden por miedo, ellos compran con claridad. Y eso requiere algo clave. Control emocional. Porque actuar en medio del caos va contra todo lo que sientes. Pero hay un tercer punto. Velocidad. No esperan el momento perfecto, no esperan certeza, actúan con información incompleta, pero con una lógica clara. Y eso los posiciona antes de que suban los precios, antes de que llegue la recuperación, antes de que la mayoría entienda. Y ahí es donde ocurre la ventaja real. No es solo que compras, es cuando lo haces. Porque en este juego llegar temprano lo cambia todo, y eso es lo que la mayoría nunca hace, hasta que ya es tarde. Ahora ya lo viste. Las crisis no destruyen riqueza, la transfieren, de los que no entienden el sistema a los que se anticipan. La diferencia nunca está en el dinero, está en cómo piensas, porque cuando entiendes el patrón, dejas de reaccionar y empiezas a posicionarte, y eso lo cambia todo. La próxima crisis no es una sorpresa, es una oportunidad. La única pregunta es, ¿en qué lado vas a estar? Si este video cambió tu forma de ver el dinero, dale like y suscríbete, porque en el siguiente vas a aprender exactamente cómo posicionarte antes de que ocurra.